Hola, ¿qué tal? Yo soy Mesa de Diálogos, mi nombre es Marta Beatriz Mesa Rojas y estoy para apoyarte en todo lo que tenga que ver con los procesos educativos para educación básica. Y bueno, también lo que aquí sugerimos y recomendamos puede aplicar para educación media y superior. Hemos estado revisando diferentes temáticas. La última que revisamos semana pasada fue lo que corresponde a la planeación, tomando en cuenta pues que la planeación es todo ese proceso de organización que llevamos los docentes para poder impartir el proceso de enseñanza y aprendizaje con nuestros alumnos. Claro, este proceso de planeación tiene un objetivo: lograr que los alumnos aprendan, y ese aprendizaje tiene que ser revisado y avalado, en este caso evaluado por el maestro. En todo momento del trabajo de la enseñanza y del aprendizaje, el maestro tendrá que dar seguimiento a lo que es un proceso de evaluación. Desde el primer momento que nosotros nos presentamos en un espacio de trabajo con los alumnos, estamos evaluando. Pero esta evaluación que nos piden a lo largo de la historia de un trabajo sistematizado en la escuela y hoy con la nueva escuela mexicana también, bueno, nos dice que tendremos nosotros que identificar los logros y dificultades que afrontan cada uno de nuestros alumnos, porque esto es la base de información que nosotros tenemos para continuar trabajando de la manera que lo estamos haciendo. Si es que esta consideramos es la correcta, es la que se adecua a las necesidades de los alumnos para su aprendizaje, o me va a dar elementos para decir, tienes que transformar tu práctica educativa porque los alumnos no están aprendiendo. Y es entonces así pues como nosotros vamos a tener a partir de la evaluación una mejora en el desempeño de los alumnos y una mejora en el desempeño de nuestro trabajo docente. Entonces, la evaluación es un proceso que permite a los maestros y a los alumnos hacer conciencia de los avances de aprendizaje e incorporar actividades que tienen que ver con procesos metacognitivos, es decir, ir recordando a cada momento lo que voy aprendiendo, cómo lo voy aprendiendo, para qué me sirve. Y nosotros de esta manera, bueno, podemos decir que estamos llevando un proceso sistematizado. En cuanto al quehacer del maestro, pues la evaluación es nuestra razón de ser junto con el propósito de la planeación. La planeación te tiene que llevar a la organización del aprendizaje con los alumnos y la evaluación es la que va mediando entre lo que tú tienes planeado con lo que aplicas en los alumnos, las necesidades e intereses de estos mismos en el aprendizaje y el logro. Entonces, nosotros vamos a poder visualizar y reflexionar si verdaderamente el alumno está aprendiendo. De ahí que la evaluación es un proceso continuo y muy personalizado. ¿Sí? Aunque nosotros hablemos de diferentes tipos de evaluación, siempre esa evaluación va a ser al trabajo y al aprendizaje de la persona. Y es un proceso continuo cuyo objetivo es conocer los avances de cada alumno para adoptar medidas de refuerzo o de compensación si es necesario, a fin de garantizar que cada alumno alcance los objetivos planteados, los propósitos planteados, los aprendizajes planteados, y que verdaderamente se vea un avance. Te voy a ir explicando paso a paso cuáles son los momentos o qué tipos de evaluaciones vamos a presentar. Bien, entonces a partir de lo que este concepto que acabamos de revisar, lo que es la evaluación va a tener algunas preguntas que resolver. A través del proceso de evaluación nosotros tenemos que ver qué vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar, cuándo vamos a evaluar, con qué vamos a evaluar y cómo asignar una calificación, que a final de cuentas siempre vamos a tener que poner un resultado medible para poder ver el avance de los muchachos, ¿verdad? De nuestros alumnos, de nuestros pequeños o nuestros medianos. Y siguiendo esta organización, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Bueno, nosotros dentro del programa de estudios trabajamos para que el alumno aprenda conceptos, aprenda habilidades, aprenda actitudes. Todas y cada una de ellas dentro del ejercicio de la planeación quedan plasmadas. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Los conceptos que los alumnos han aprendido, las habilidades que demuestran y las actitudes con las que se relacionan. Estos tres es lo que nosotros vamos a evaluarlo a partir del objetivo del aprendizaje que se esté presentando según la cuestión del programa. Y entonces, en ese momento, esto de qué vamos a evaluar se convierte y cómo lo vamos a evaluar. Bueno, pues el cómo vamos a evaluar implica una correspondencia
con la planeación de las secuencias didácticas que nosotros tenemos. Y entonces, esa correspondencia con las secuencias didácticas, con el proyecto didáctico que nosotros estemos trabajando, nos va a determinar el propósito del aprendizaje y nosotros tendremos que ver cuáles son los procesos cognitivos que implican el aprendizaje de conceptos, de habilidades y de actitudes y ver cuál es el desarrollo sociocognitivo que nosotros vamos a tener. Y entonces, en esa medida nosotros vamos a saber cómo vamos a evaluar, de manera tal que yo no evalúo igual el aprendizaje de un concepto y de una habilidad y una actitud, porque cada una de ellas lleva un proceso diferenciado en lo cognitivo o en lo sociocognitivo y tendremos que aprenderlo bien a la hora de que nosotros estemos planeando. Vamos a hacer esta evaluación mediante los ejercicios que ya conocemos nosotros de la autoevaluación. Es muy importante que el alumno identifique cómo es que está aprendiendo, si le gusta lo que aprende, cuáles procesos lleva, y un ejercicio de autoevaluación en donde él mismo vaya revisando qué fue lo que aprendió a través de la guía que le dé el maestro, partiendo del propósito es una buena experiencia que le va a ayudar a tener una mejor formación. ¿Cómo vamos a evaluar? Con ejercicios de coevaluación, en donde va a ser muy importante que yo acepte que otro igual me evalúe, que revise lo que yo estoy haciendo y que dé a conocer sus puntos de vista también a partir de una guía establecida de lo que tiene que evaluar, porque tiene que estar todo bajo una guía en este ejercicio de coevaluación. Y entonces que el otro me ayude a identificar cuáles son mis mejoras de aprendizaje me va a dar mucho más elementos para lograr yo mejor trascender en este objetivo de aprendizaje. Y por supuesto la heteroevaluación, en donde existe este ejercicio combinado, en donde se participa por lo regular junto con el maestro, el alumno y demás, que el otro me revise y me pueda dar la guía de cómo voy a mejorar. ¿Cuándo vamos a evaluar? Bueno, es muy importante que nosotros identifiquemos las fases de evaluación. Ya lo decía hace un momento, el maestro todo momento está realizando ejercicios de evaluación. Cuando iniciamos un proceso educativo, le llamamos una evaluación inicial o diagnóstica. Esta quiere decir que nosotros la podemos iniciar para conocer a nuestros alumnos en un primer momento, cuando comienza el ciclo escolar, cuando realizamos encuadre, tal y tal. Pero también esta evaluación diagnóstica la hacemos cada que comenzamos el desarrollo de una nueva planeación didáctica, un nuevo proyecto didáctico, una nueva secuencia didáctica. Nosotros tenemos que diagnosticar cómo se encuentran los alumnos en tanto al conocimiento de conceptos, habilidades o actitudes de tal temática que vamos a revisar, de tales propósitos de aprendizaje que vamos a aprender. Y entonces la evaluación diagnóstica está en todo momento. Cada que iniciamos un proyecto didáctico, iniciamos con una evaluación diagnóstica, y si nos damos cuenta, esa evaluación diagnóstica también cerramos nosotros con nuestros alumnos. Tenemos también que vamos a evaluar de manera permanente, o la que le llamamos evaluación formativa. Cada una de las planeaciones, las secuencias didácticas que nosotros tenemos, bueno, llevan actividades específicas. Por lo regular son y van a seguir siendo actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre. En estas actividades de inicio, por lo regular marcamos lo que son las diagnósticas, pero también ya podemos ir meten las que tienen que ver con la formación permanente del alumno. Y entonces, todas y cada una de esas actividades son evaluables para ir viendo el avance del aprendizaje. Ojo, cuando digo evaluables tiene que ver con verificar que se va aprendiendo, y no precisamente a través del número de una calificación, sino precisamente a partir del logro de la actividad. Porque si el alumno va logrando la actividad en baja, mediana, alta medida, pues eso ya me está dando un nivel permanente de aprendizaje, un nivel formativo, y más cuando el alumno se da cuenta de. Le llamamos formativa porque el alumno por lo regular utiliza junto con el maestro un instrumento que le ayude a identificar qué es lo que ha aprendido, cómo lo ha aprendido y qué le falta por aprender. Tenemos también, cuando vamos a evaluar, pues la evaluación sumativa. Una vez que nosotros trabajamos una evaluación diagnóstica, comenzamos toda nuestra secuencia didáctica, y durante toda la secuencia didáctica vamos planeando actividades, presentando actividades que le dan la formación de aprendizaje al alumno. Tenemos que ir haciendo cortes en cada momento para ir haciendo una sumatoria de números
en cuanto a calificación, porque tendremos que asignar calificaciones. Y entonces esa evaluación sumativa va acumulando en número, en calificación, lo que el alumno va aprendiendo. Y a la hora de nosotros que sumamos, pues nos damos cuenta en un número cuantitativo cuánto logró el aprendizaje del alumno. Y entonces, dentro de esta fase de cuándo se evalúa, pues ya dijimos en todo momento en estas 3 fases que acabamos de hacer mención. ¿Y con qué evaluamos cada una de estas fases? Bueno, pues tenemos que trabajar con diferentes productos. Cada una de las actividades que se plasman en la planeación, en la secuencia didáctica, en el proyecto didáctico, son actividades evaluables. Y entonces esas actividades evaluables pues me van a ir dando seguimiento a una estrategia que yo establecí en mi planeación con actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. Y entonces están asociadas a lo que tú consideres que es lo más prudente. Ya sabemos que con los proyectos el alumno tiene que dar un producto general, pero para llegar a un producto general tiene que ir haciendo varios productos pequeños, que pueden ser la lectura, que pueden ser la recuperación de la lectura a través de esquemas, que puede ser la resolución de cuestionarios, que puede ser la representación de la obra, que puede ser escribir una obra, resolver algunas operaciones. Cada una de estas actividades que llevan una secuencia lógica tienen una relación con el logro de aprendizaje de los alumnos y entonces, por lo tanto, son los instrumentos que me van a dar evidencia a los que yo voy a evaluar. ¿Con qué voy a evaluar? A esos instrumentos. ¿Y cómo los voy a evaluar? A partir de rúbricas, a partir de diarios, a partir de proyectos y demás. Todo parte de una planeación global. Y si nosotros nos damos cuenta, bueno, la evaluación inicial o diagnóstica tiene que ver con esa asociación libre de los procesos y demás, con dibujos sencillos y demás. Cuando ya hablamos de la evaluación permanente o formativa, tiene que ver con cuestiones ya más complejas de aprendizaje, de afianzar el aprendizaje del alumno. Y es aquí cuando hablamos ahora sí de los diarios de clases, de portafolio, proyecto, libreta de clase. Y cuando hablamos de la sumativa, bueno, pues es la reunión global de todas estas actividades que estamos hablando y que el maestro le da un valor a través de la complejidad de cada una de estas actividades. ¿Y quién evalúa? A final de cuentas, ¿quién evalúa en cuanto al proceso de autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación? Los alumnos mismos evalúan y el maestro. Y ya lo dijimos, dentro del ejercicio de autoevaluación, bueno, pues los alumnos tendrán que estarse evaluando y en la coevaluación ese ejercicio entre pares y probablemente también con el maestro y igual la heteroevaluación. Pero podemos ser actores de la evaluación, los alumnos y los maestros mismos, que por lo regular siempre lo hacen los alumnos. Aquí una recomendación: atrévanse a permitir que los alumnos desarrollen sus propios procesos de evaluación, porque si nos atrevemos a que los alumnos lo hagan, entonces él va a verificar su aprendizaje y estamos a pasos muy cortos de lograr aprender a aprender. ¿Cómo asignar una calificación? Finalmente, bueno, pues se asigna la calificación a partir de todo ese proceso de planeación que nosotros desarrollamos. Ya dijimos, son actividades secuenciadas, inicio, desarrollo y cierre, cada una de ellas tiene un valor, pero va a ser muy importante que si es una autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación, cualquiera que ésta sea, existan instrumentos específicos para medir los niveles de aprendizaje. Estas pueden ser rúbricas, listas de cotejo, que me ayuden a nosotros a ver los niveles de desempeño cualitativo y cuantitativo de nuestros alumnos. ¿Quiénes diseñan las rúbricas y las listas de cotejo? Tu maestro. Tú las puedes diseñar. Y en la medida, las debes diseñar. Y en la medida que vayan avanzando y tomándole idea completa a los alumnos a este proceso de evaluación y cómo tiene que ver estas rúbricas con las actividades que está desarrollando y las características que deben de tener esas actividades desarrolladas, en esa medida también los alumnos van a poder elaborar las propias rúbricas o listas de cotejo. Como nos daremos cuenta, este proceso de evaluación sigue siendo el mismo proceso para identificar que los alumnos aprendan. Hay que apoyarlos, nos sirve para mejorar. Sígueme, Mesa de Diálogos.